Hay un propósito grande cuando nosotros vivimos en el propósito de Dios. Hay circunstancias que nos ayudan a entender más a Dios. En mi casa yo tengo una guitarra, Diego sabe cuál es. Y Diego un día me dijo, pastor, permíteme arreglarte la guitarra. La guitarra, tengo con ella como unos 7 años, una guitarra blanca que me regaló mi mamá. Y se la presté a un joven de la iglesia donde yo estaba antes, y la dejó caer y la guitarra se agrietó. Está con una grieta muy grande. Pero hay algo que me gusta de la guitarra y es que tiene un sonido especial. Y a pesar de que está rota, a pesar de que está quebrada, no ha perdido la melodía. Esa guitarra me hace ver mi vida. Esa guitarra me he reflejado en ella. Porque es fea, porque está quebrada, pero hay alguien que le gusta tocar. Hay alguien que le gusta sacar melodías de gente quebrada. Hay algo en el quebrantamiento que nos impulsa a la gloria de Dios. Los grandes avivamientos de la historia no salieron de las sonrisas. Los grandes avivamientos de la historia salieron de lágrimas. Jesús dijo, es necesario que el grano de trigo muera. Y cuando muera llevará mucho fruto. La historia de Simón Pedro es una de las historias más extrañas que hay en la Biblia. Un hombre que tenía un temperamento, parecía costeño. ¿O sí era costeño? Sí, claro, era pescador. Perdónenme lo del interior, pero hasta Jesús era costeño. Sí, nació frente al mar de Galilea. Entonces ahí estaba Pedro, y el Señor ve a Pedro en el mar de Tiberias, que en realidad en la Biblia se llama mar de Tiberias, mar de Galilea o lago de Genesaret. Es el mismo, solo desde diferentes puntos de vista. Y el Señor le dijo, deja esa barca ahí, vente pescador de hombres. Dice la Biblia que Pedro al instante dejó lo que estaba haciendo y le seguía. Y yo leí un libro donde decía que Pedro tenía una empresa de pescado. O sea que no era cualquiera y dejó todo. La esposa no lo encontró. La empresa, ahora soy pescador de hombres. ¿Cómo así? Me encontré con Jesús. Y la Biblia dice que durante 3 años vio los milagros de Jesús. Era del círculo íntimo, porque a pesar de que eran 12 discípulos, habían 3 que eran los más íntimos. ¿Quién eran? Juan, Pedro y Jacobo. Los 3 íntimos. Jesús un día subió al monte de la transfiguración y se llevó solo a ellos 3. Los otros estaban dormidos. De los 12 estaban dormidos, pero Jesús despertó a 3. Pedro, no hagan ruido, ven. Juan, Jacobo, ven. Entre ellos está Pedro. Y allá arriba sucede algo extraordinario. La visión más poderosa de la unicidad que encuentro en el Testamento, en los Nuevos Testamentos. El Padre se hizo visible en el cuerpo del Hijo porque dice que se volvió brillante. La gloria que estaba, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo el mundo. Entonces, la gloria, el Padre que está dentro del Hijo hizo brillar. Cuando Pedro ve ese, dijo, ¡uy! ¡Wow! Esto es gloria. Y cuando ve al lado a Moisés, Moisés representa, ¿qué representa Moisés? La ley. Muy bien. Porque los judíos se rigen según la ley mosaica. Los 10 mandamientos, que en realidad esos no son 10, son 600 algo. Y aparece Elías, que es representante de
los profetas. Entonces, el Antiguo Testamento o el Veterotestamento quiere decir que hay dos testigos, la ley y el ministerio profético. Y aparece Moisés y aparece Elías. Y entrevistemos a Moisés. Moisés, ¿y usted quién es? Moisés va a decir con las dos tablas aquí, yo soy el pastor de Israel, porque Moisés pastoreó a Israel en el desierto. A través de mí entregó Dios el decálogo o los mandamientos. Wow. Y Pedro allí con la boca abierta. Uy, Moisés. Y aparece Elías. ¿Y usted quién es? Yo soy el hombre de fuego. Hice 7 milagros. Ministerio como el de Elías, Dios lo levantó en Juan Bautista. Pero bueno, ¿y quién es el del centro? Y le preguntaron a Jesús, ¿y usted quién es? Jesús dijo, yo soy el que soy. El primero y el último. El que era, el que es y el que ha de venir. El Todopoderoso. Cuando Elías vio eso y cuando Moisés vio eso, se dio cuenta, en mí estaban escritos lo que iba a suceder contigo. Y Pedro se emocionó y dijo, vamos a hacer 3 enramadas. Perdóneme. Vamos a hacer 3 enramadas. Una para Elías, una para Moisés y una para Jesús. Y Jesús le dijo, no, cálmate. Eso quiere decir que el temperamento de Pedro era un temperamento muy cambiante, impulsivo, volátil. Un día le dijo al Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, te voy a meter en la junta. No te lo reveló carne ni sangre. Y al día siguiente el Señor, un poco triste, es necesario que mi cuerpo sea entregado en manos de burladores y que sea destruido. Y Pedro dice, esto no te acontezca sobre mi cadáver. Jesús le dijo, ahora estás en disciplina. Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás. Ni siquiera le dijo diablito, le dijo Satanás. Un día lo meten en la junta y el otro día está en disciplina. Un día está en el cielo, otro día está en el infierno. Así somos nosotros muchas veces. Queremos pero no podemos. Yo escribí un pensamiento con respecto al dominio propio. Dice, el dominio propio es negarte a tus deseos, a lo que deseas por proteger lo que amas. Y el dominio propio es el que me ayuda a mí a no estar tirando piedra en protestas. Aun cuando yo tenga un pensamiento, aunque yo esté en contra de algunas cosas, yo hay algo que amo, mi testimonio, mi vida. Entonces yo me alejo, yo me protejo y yo protejo a los míos. Amén. Entonces Pedro carecía de dominio propio, porque le dijo al Señor, Señor, cuidadito te toca. Yo soy tu guardaespaldas, cuidadito. Hermano, y Pedro como que iba a cumplir, porque el día que se llevaron al Señor preso, había un alguacil, sí, un alguacil del Sanedrín llamado Malco. Y viene Malco y que, Jesús, queda preso en el nombre de la ley. Y viene Pedro, ¿que qué? ¿Cómo? Está Pedrito allá predicando allá atrás. ¿Qué dijo Pedro? Mencionó la rula de él que se llama Maribel, ¿verdad? Ese Pedrito. Bueno, todos los Pedros son así. Viene Pedro y le mochó la oreja a Malco. Quieto, con mi Señor no se mete. Que se mete con él, se mete conmigo. ¡Shuas! Le voló la oreja. Y viene el Señor y recoge la oreja, hermano, y se la pega a Malco. Y le dice a Pedro, Pedro, si yo quiero que me defiendan, mando ángeles, legiones de ángeles con un chasquido. El que a hierro mata, a hierro muere. Yo me imagino a Pedro
como cuando yo era adolescente. Mi papá me regañaba y decía, oiga, pero yo una vez le dije a mi mamá, pero usted no me quiere. Usted me regaña a mí mucho. Todo yo y todo yo y todo yo. Los mandados lo hago yo, el aseo lo hago yo, lavar platos yo y los demás. Todo era malo. Y hubo un momento que me sentía como mal. ¿Por qué tan? Bajaba la cabeza. Yo imagino a Pedro diciendo, trato de hacer las cosas bien. Me regañan. Si hago bien y si no hago también. El Señor le dijo, mira, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Bendito gallo. Yo una vez prediqué un mensaje así, bendito gallo. Porque a veces Dios pone gallos por ahí para recordar cuál es nuestra identidad. Estaba Pedro, cuando se llevaron al Señor, Pedro estaba por aquí sigiloso y que no me vayan a ver que yo subo a la iglesia a la 38. Cuidadito que no me ven. Y hay gente que siempre tiene el ojo largo. ¿Sí o no? A este lo conozco. Esta va a la iglesia. Mírala, ahí va. Y oye, tú fuiste uno que entraste allá y en la casa de Jairo. ¿Yo? No, sí, tú te pareces a él. A eso a Pedro lo puso como en problema, ¿no? Se parece a él, lo meten preso, lo están crucificando. Me van a meter preso a mí, me van a crucificar. Y comenzó a decir malas palabras. Dice la Biblia que, oiga, la peor vulgaridad la dijo. No, la Biblia no la menciona. Pues la Biblia comenzó a decir improperios. Eso, improperio quiere decir vulgaridad al cuadrado. Comenzó a decir malas palabras. ¿Quién? El de la junta local. Perdónenme los hermanos de la junta. Hermanos, estoy hablando de gente que necesitamos la gracia de Dios. De gente que nos equivocamos. El cielo es para gente que nos equivoca. Este lugar no es para gente perfecta. La iglesia no está. Alguien por ahí gritó, pero la iglesia no está presente. La iglesia siempre ha estado presente. La iglesia siempre ha sido la columna y baluarte de la verdad, que está constituida con gente imperfecta. Porque si hubiera perfección entre nosotros, no necesitaríamos al Espíritu Santo. Pero como somos débiles, necesitamos un poder que nos haga fuertes. Como somos insensatos, necesitamos la sabiduría del cielo. Amén. Porque la excelencia del poder de Dios ha sido derramada en vasos de barros comunes y corrientes. Yo les estoy predicando esta mañana de un Dios que saca melodías de guitarras rotas, de los quebrantados. Salmo 147, los quebrantados de corazón. El quebrantamiento nos doblega, nos tritura. La vasija de Jeremías no se quebró en la mesa, no se quebró en el suelo, se quebró en las manos del alfarero. Y muchas veces el alfarero te va a dejar quebrar, porque él quiere hacer algo nuevo en tu interior. Amén. Cantó el gallo. Cuando cantó el gallo, Jesús miró a Pedro. Una mirada profunda. Pedro bajó la cabeza una vez más. Dice la Biblia que Cristo, lo crucificaron. Fue a la tumba, se levantó. Pero lo que me encanta a mí de ese pasaje 21 es que cuando Jesús se levantó entre los muertos, fue al lugar donde llamó a Pedro por primera vez. Tengo una cita con un amigo. Pedro volvió a hacer lo que estaba haciendo. Cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos fracasados, queremos volver a donde Dios nos sacó. Si una persona consumía drogas y se convirtió al evangelio, pero por alguna razón se debilitó, ¿sabe dónde va a volver? A las drogas otra vez. Si una persona salió del alcohol y se desconecta de Dios,
Va a volver al alcohol otra vez. Y dice la Biblia que 7 veces peor. Y yo no quiero regresar de donde Dios me sacó. Pero hay gente que regresa al vómito. Hay gente que regresa al charco. Eso dice la Biblia. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Pedro se fue al mar de Galilea y allá llegó Jesús. Jesús conoce la dirección de tu fracaso. Jesús conoce el lugar de donde te sacó. Se le pone en la orilla y ve que los discípulos están tirando y están tirando la red y nada. Pero de pronto Jesús dice: háganlo, pero al otro lado. Háganlo al otro lado. Juan está en la barca y le dice: ¿quién es ese que está allá gritándonos? Ah, es el Señor. Cuando tiraron la red, los peces vinieron y la Biblia dice que fueron 153 peces. Recibieron la orden: métanse en la red. Ese es el estilo de Dios. Lo milagroso. Lo que se sale de nuestro concepto. Cosa que ojo no vio, ni oído yo. Son los que están preparados para aquellos que le aman. Mucha gente que a causa del sentimiento de culpa se halla en cárceles espirituales. No han podido y saben que lo que están haciendo está mal, pero no han podido salirse o dejar de hacer lo que están haciendo. Gente cautiva mental, físicamente, cautivo a causa de sus errores. Personas que no se han dado a la tarea de conocer quién es Dios. En estos días escuché el testimonio de una mujer. Les mandó una carta al correo y decía, estaba en la iglesia y muchas veces iba a la iglesia, cantaba, pero sentía que había un vacío en mi interior. Muchas veces tuve experiencias muy bonitas, pero sentí que me faltaba algo. Y ella escribía en el correo, era que se obsesionó con alguien. Y ese alguien la usó su cuerpo, se llegó a ella, perdió su pureza. Y ella quedó cautiva en ese pecado. Y cada vez que ese hombre quería usar de ella, ella fácilmente se entregaba. Quedó embarazada y abortó. Y sueña que el niño le grita. Sueña que el niño le grita mamá. Y la pregunta que hace es: ¿puedo ser perdonada? La respuesta es sí, Dios puede perdonar. Pero Dios da la oportunidad también para que tú te perdones a ti mismo. Porque a veces contemplamos el perdón de Dios, pero no nos damos cuenta que nosotros también necesitamos perdonarnos por los errores, por las circunstancias, por los momentos difíciles. Dice la Biblia que Él sabe nuestra condición, porque sabe que somos polvo. Yo no sé en esta mañana lo que Dios esté haciendo a tu vida. Seguro es algo. Porque el que comienza la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Amén. El Evangelio según Juan dice, el Evangelio según Marcos dicen que Jesús le preparó pescado. Me encanta eso. Los discípulos hambrientos. Y cuando llegan a la orilla, Jesús tenía un pescado ya. ¿De dónde lo sacó? Él es Dios. Él hace pescados en las manos. Usted los frita, pero Él los hace. Y llegaron los discípulos
Coman, muchachos, porque primero hay que comer. Mi papá antes de regañarme me hacía comer. ¡Coma! Después hablamos. Esa era la comida más asustada. Coman. Y aquí vienen tres expresiones maravillosas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús fue directo a su corazón. ¿Me amas? ¿Qué es lo primero que hay en tu vida? ¿Me amas? Señor, te amo. Y vuelve, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Siempre detrás de un error hay una oportunidad para redención. Pedro negó al Señor 3 veces y 3 veces Dios le dio la oportunidad de restaurarse. Y la Biblia dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces la mano de Jehová se extiende. Yo te estoy predicando de uno que no te va a dejar en el suelo. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Aleluya. Dios vino esta mañana a sacarte de ese lugar. Dios vino esta mañana y quizás usted está allá en su casa, pero Dios quiere sacarte de ese lugar donde te encuentras. Las cosas en el mundo cada día están más difíciles y muchos cristianos se hallan escondidos, temerosos, llenos de pánico. Su fe está siendo vulnerada y hay un sentimiento de culpa como que los aleja más de Dios. Y cada vez que intenta acercarse a Dios, cierran las iglesias. Y cuando cierran los templos, hay mucha gente que también se cierra espiritualmente, porque necesita maestresalas o necesita alguien que le sirva comidita, porque solos no saben cocinar. Pero en esta mañana hay uno llegando a ese lugar. ¡Oh, aleluya! Hay uno llegando allá al lugar de tus lágrimas. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo primero que hay en tu corazón? Pedro, tú no vas a ser recordado porque negaste a Jesús. Pedro, tú vas a ser recordado porque vas a predicar el mensaje apostólico, porque vas a abrir la puerta a las multitudes. El primer mensaje que predicó Pedro, 3,000. En el Pentecostés, cuando escucharon el estruendo, todo el mundo del que estaba en el templo, porque creían que la gloria estaba en el templo. La gloria no estaba en el templo, estaba en el aposento alto. Y llegaron allá. ¿Y estos quiénes son? Y estos galileos, porque están borrachos. Y salió Pedro. A Pedro le tenían miedo. Ahí viene Pedro, el de la espada. Pero esta vez dije que, varones, hermanos, oígale, es que es bonito acercarse a Dios. Dios no le cambia hasta la manera de hablar. Varones, hermanos, esto no es, oiga, con una fineza, con qué elegancia, ¿no? Estos no están ebrios. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los posteros tiempos, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Alguien gritó, ya no tiene espada en la mano, la tiene en la boca. Dios pone una espada de doble filo en tu boca. Nuestra arma es la palabra de Dios. Nuestras armas no son carnales. Alguien que lo diga conmigo, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Oh, aleluya. Pedro, tú no vas a ser recordado por tus errores, sino que va a haber tanta unción dentro de ti que tu sombra se va a poner por encima de enfermos, y los enfermos serán sanados. Aleluya.
Pedro escribió por allá en su carta que nosotros no hemos seguido fábulas artificiosas, sino que con nuestros propios ojos hemos visto la gloria de Dios. Estoy hablando de uno que fue capaz de decirle a los demás, a los que estaban gobernando en ese momento: ciertamente es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando alguien llega al taller de Dios, sale transformado en una nueva criatura. Ya no es una persona que dice malas palabras, ahora es una persona que tiene un mensaje espiritual en su boca. Ya no es una persona con un carácter cambiante, sino que es un hombre definido espiritualmente por lo que Dios quiere hacer en su vida. Cuando usted vive en la voluntad de Dios, oh aleluya, a pesar de los errores, Dios saca melodías. Quizás estás herido, quizás hay una grieta en tu interior, quizás hay cosas que todavía no has alcanzado, o cosas que no entiendes por qué las atraviesas. Pero estoy seguro que hay alguien hoy que quiere sacar la melodía de un corazón herido. Pónganse en pie, por favor. Cuando Pedro fue a morir, dice la historia, lo iban a crucificar, crucificaron a Jesús, pero Pedro dijo: no me crucifiquen así, no soy digno de que me crucifiquen así, crucifíquenme boca abajo. Y la tradición dice que cuando lo crucificaron boca abajo, él miraba al cielo y el cielo se abrió y vio a Jesús. Por eso se cumple el pasaje del 21:7, donde dice: cuando seas viejo, alguien te llevará donde tú no quieras. Levante su mano. Quizás ese tiempo ha sido muy difícil. Quizás los sistemas del mundo están cayendo a pedazos. Quizás muchos no entienden este tiempo, pero hay uno que conoce. En el nombre del Señor te lo digo, el lugar de tu fracaso. Levante su mano, levante su voz y ore a Dios. Quizás el enemigo te está diciendo: de esta no te salvas, no podrás salir de esta. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús que hay restitución en esta hora, para el pueblo que es saqueado, para el pueblo que es pisoteado. David decía: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Es hora de afirmar el llamado. Es hora de que veas cómo Dios cumple el propósito a través de ti. Redirecciona tu vida. Entrégate a la voluntad del Señor. Levántate en el nombre de Jesús.